yo no puedo hablar concretamente de eso porque no he hecho estudios de audiencia, entonces ahí Azucena sabrá mucho más por su experiencia. Yo lo que hago es análisis de contenido. Lo que sí, que también os comentaba antes, creo que la ficción afecta y afecta. Seas joven, seas mayor, afecta al imaginario, a cómo conformas tú tu idea del mundo. Pero sí que creo que los jóvenes pasan muchísimo más tiempo viendo ficción, consumiendo ficción, en detrimento del uso de otro tipo de información o de medios de comunicación, libros de historia, lo que sea. Y entonces, en ese sentido, creo que hay tantas horas dedicadas a la ficción que sí, tiene un gran efecto en cómo conciben los jóvenes el mundo. No sé si... A ver, en cuanto al ámbito que yo manejo mejor, que es la salud mental, sí que empieza a haber evidencias bastante potentes, ¿no?, de cómo los mensajes que se lanzan por redes sociales o también en series o películas pueden actuar como factores moduladores, sobre todo ciertas conductas de riesgo, ¿no? Pongo ejemplos concretos. Las autolesiones o el suicidio, ¿vale? Las búsquedas de ayuda se pueden dirigir muy bien por mensajes emitidos a través de redes sociales, por mensajes emitidos a través de series de televisión, ¿no? Ha habido series de televisión muy célebres que trataban el tema del suicidio, lo cual siempre es de agradecer, porque lo que no se puede hacer es convertirlo en un tema tabú y que no se hable de ello, pero algunas sí que han dado mensajes que no son beneficiosos, por ejemplo, no están bien dirigidos a la petición de ayuda, como por ejemplo, lo voy a decir, 13 razones por las cuales se suicidó, ¿no?, la protagonista. Es una serie que hace de un problema muy complejo una versión muy reducida, ¿no?, de culpar a ciertas personas, a ciertas circunstancias muy concretas, y es una serie en la que la petición de ayuda está prácticamente omitida, ¿no?, y eso puede ser muy, muy, muy perjudicial para otras personas jóvenes, muy influenciables, que, como decía Lucía, consumen muchísima pantalla, ¿no?, en todos sus formatos, y los no tan jóvenes también consumimos mucha pantalla. Y es una pena que no se aprovechen, ¿no?, esas oportunidades para hacerlo mejor, ¿no? Decir, bueno, vamos a hablar del suicidio o vamos a hablar de las autolesiones, pero por ejemplo, como esta otra serie, Ginny and Georgia, que habla de autolesiones, pero sí hay un contenido de ayuda y de mejoría después de buscar la ayuda, entonces ayuda a comprender mejor el problema, incorporando también posibles soluciones. Es como un ejemplo, yo creo que ayuda, clarifica bastante, ¿no?, este tema que estáis tratando de la desinformación. O sea, yo creo que dividimos el mundo en el mundo real y el mundo digital, ¿no?, o el mundo de las pantallas, y que tenemos muy normalizado que se pongan límites en el mundo real, ¿no? Pues tienes que llegar a casa hasta ahora, tienes que tal, tienes que cual. Y luego en las pantallas parece que no se pueden poner límites. Creo que no entiendes igual una ficción como pues Ginny and Georgia, que justo yo la he visto con 20 años, que lo entiendes con 10. Entonces, pues yo creo que sí que tiene que haber control, igual que a mí, por ejemplo, mis padres, cuando una película era para más de 18, se planteaban mucho si dejarme verla si era pequeña. Pues lo mismo, pero con un consumo muchísimo más grande de ficción, con muchísimos más temas y muchas más horas. Yo estoy completamente de acuerdo y creo que forma parte de una paternidad responsable tener cierto control y supervisión, ¿vale? A veces no tiene que ser solo un control en cuanto a limitación o prohibición, esta serie no la puedes ver, o a partir de tal hora no puedes estar viendo series o metido en internet, pero sí una supervisión, ¿no? Entonces esto depende de la edad, por supuesto, del niño, de la niña, del grado de maduración. Hay niños con 15 años que tienen muchísima más capacidad y flexibilidad para comprender que otros, ¿vale?, que se pueden asustar o que para ellos puede conformar ese hecho que se trata en la serie algo definitivo, ¿no?, y no contrastado con la realidad, ¿no? Eso puede ser muy peligroso. El problema es que es muy difícil, o sea, para los padres es muy difícil porque ahora hay barra libre, no se puede consumir todo lo que uno quiera. Los niños, hay mucha soledad dentro de las familias, a veces los niños pasan muchas horas solos o están todos los miembros de la familia en la misma casa pero no están compartiendo. Antes era más fácil porque había una tele, un horario, incluso hasta en mi época había 2 rombos, que salían 2 rombos, entonces ya no se podía ver. Entonces esa oferta ilimitada es un problema, es muy complicado, ¿no? Hay viñetas que ilustran cómo los mismos miembros de una familia están todos de espaldas unos con otros y cada uno con su pantalla. Yo sí que considero que hay que huir de eso.
hay que huir de eso, ¿vale? Hay contenidos muy interesantes, Internet procura muchísimos avances, las series también son oportunidades de oro para tratar temas en casa, pero a veces también, por ejemplo, un diálogo constructivo acompañando a ese menor, ¿no? Cuando son menores, en ver la serie puede estar muy bien, es decir, verla con ellos y decir, pues Élite, pues a mí en esta serie me parece ir haciendo una crítica constructiva, no desde la prohibición, sino decir, ¿no te das cuenta que esto es imposible? ¿No? Que son unos menores con un grado de libertad y un potencial económico, que eso no es un mundo real, tú nunca vas a estar en esa situación, hacia la idea, ¿no? Otro problema importante es también el acceso libre a la pornografía, que se empieza a ver ya con estudios psicológicos y empieza a haber una evidencia científica, ¿no? Que dejar la educación sexual únicamente a la pornografía, relegada al papel de la pornografía, se está empezando a ver lo nocivo que puede ser en algo tan importante y tan indudable y tan independiente de la ideología de cada cual, que eso está conllevando un aumento en las agresiones sexuales. Esto ya se empieza a saber, ¿no? Entonces sí, estoy convencida de que tiene que haber un control de los padres, también de otros educadores. En los colegios también pueden hacer un poquito este papel, pero sobre todo los padres, sobre los contenidos que visitan sus hijos menores de edad y adultos, pero que todavía no son del todo adultos, ¿no? Yo, si soy sincera, creo que han proliferado porque prolifera todo contenido audiovisual en sí. Porque en mi época, que mi juventud es desde hace 10, 15 años, ¿no? Cuando yo tenía 15, 20, estaba Gossip Girl, estaba OC, estaba Room, no sé, que ya ni me acuerdo de los títulos, pero había un montón también de... Bueno, y cuando era más pequeña, Dawson Crece. O sea, había como muchas series que no eran reales, que yo luego en mi adolescencia nunca viví eso. Entonces, yo creo que hay una proliferación general de todo tipo de contenido audiovisual. No sé. Aunque las series tengan un contenido importante de fantasía, si esto está contrastado, ¿no? Por unos padres presentes que acompañan, un buen profesor de referencia, ¿no? Y otros adultos de referencia, a ver, por mucha libertad que haya ahora para los adolescentes, siempre tiene que haber adultos de referencia. En la adolescencia corresponde llevar la contraria, cuestionarse lo que antes era incuestionable durante la infancia, pero los adultos tienen que estar presentes incluso hasta más que antes, ¿no? Entonces yo por eso esta solución de ver la serie con ellos, interesarse por los contenidos que a ellos les interesan, más que prohibir, porque van a tener muchas oportunidades de verlo, me parece una buena alternativa. En el caso de la ficción basada en hechos reales, que es lo que yo más estudio, pues es la imposibilidad del espectador de determinar qué parte ha sido inventada para la ficción y qué parte realmente está narrando unos hechos reales. Entonces, también os digo, una advertencia delante de la serie de está inspirado en la realidad pero no todo es real, creo que no, bueno, de hecho hay estudios, no afecta esencialmente en cuál es como el pozo que se le queda al espectador de lo que ha visto. Os pongo un ejemplo, yo he visto The Crown, yo ahora pienso en el rey Felipe y a mí es que se me viene a la cabeza la imagen del actor, porque es que he visto al rey Felipe más veces en la serie que lo que luego lo veías en los medios de comunicación. Entonces, en cuanto a las series basadas en hechos reales, yo sí que creo, y eso que soy fiel defensora, que hay un peligro de desinformación en cuanto a lo que os decía antes, ¿no? La capacidad de la ficción de crear, de inventar cosas que las disciplinas histórica y periodística no tienen esa libertad. Yo creo que la creatividad, todo lo que sea inventarse mundos paralelos, crear a partir de una realidad, ¿no? Ya sea vuestra faceta más audiovisual o una faceta creativa artística, es fundamental. El juego, la creación para los niños es una parte imprescindible en su desarrollo, y esto incluye cada vez más todo lo que son películas, series y creaciones de contenidos en redes sociales. Es una forma de aproximarse a realidades que quizás ellos no van a conocer y que como digo, eso está moldeado, ¿no? Pues puede desde generarles una vocación en concreto, una vocación de ayuda, una vocación de una profesión, la que sea, ¿no? Y es una forma de amueblar la cabeza muy sana, ¿no? Pero es cierto que cuando en esta generación de los que son ahora adolescentes, los que han empezado a ser adolescentes durante la pandemia, tienen tan hipertrofiada la faceta
del mundo paralelo, ¿no? Representado a través de las pantallas, que a veces encontrar el equilibrio entre esto y que sigan teniendo relaciones reales con personas reales, sigan pasando, haciendo actividades de ocio y tiempo libre al aire libre, haciendo ejercicio físico y demás, se convierte en una auténtica lucha, ¿no? Para las familias, para los colegios y para todos los que en definitiva queremos cuidar la salud física y mental de los adolescentes, que en 4 días van a ser los adultos. Quiero decir que si hay una generación entera funcionando mal, es decir, con una idea poco aproximada de lo que es la realidad y unos hábitos de vida poco saludables, esto va a repercutir muchísimo en nuestro futuro, ¿no? A todos los niveles. Yo lo cuido más desde el punto de vista de la salud mental, pero sí, podemos verlo también desde un punto de vista sociológico o económico incluso, ¿no? Bueno, hay estos sistemas PEGI, ¿no? De cortes de edad, que yo no sé si podrían depurar de alguna forma mejor, porque nadie les hace ni caso y salen ahí, sale violencia, sexo, desnudez, drogas y rock and roll, ¿no? Pero tampoco miran ni las advertencias basadas en hechos reales, ni eso. Es difícil que un adolescente decida bien, ¿no? O sea, un adolescente va a decidir lo que más morbo le da, lo que le ha dicho su compañero, o ni siquiera un adolescente, niños. A ver, la edad media para empezar a ver pornografía está entre 8 y 9 años. Empezar a ver con curiosidad, ¿no? O sea, lógicamente no cumple a lo mejor el mismo objetivo que en un adolescente de 13 a 14, pero bueno, tú pones determinadas palabras en internet y es lo que sale, ¿no? La industria pornográfica es gigantesca y es como un monstruo que nos acecha. Entonces a veces puede parecer un poco retro, un poco carca lo de los filtros parentales y todo esto, pero es súper necesario filtrar los contenidos. Entonces, ¿qué recomendación le daríamos a un adolescente? Es que no nos va a hacer ni caso el adolescente, ¿no? O sea, son esos numeritos de edad que yo creo que eso se mantiene hasta los 10 años como muchísimo, si estás muy encima, pero no más allá. Y creo que va a haber un cambio generacional muy importante en este sentido. Probablemente vuestros hijos, o sea, quiero decir, la siguiente generación que está por nacer, no van a tener un acceso indiscriminado a todo tipo de contenidos audiovisuales. Creo que ahí va a haber dispositivos probablemente específicos creados para menores con unas leyes muy sólidas y ahora estamos en una etapa un poquito de barra libre que no es nada conveniente. Entonces, creo mucho en el modelo de acompañarles, visualizar sus propios contenidos e irles aconsejando según transcurre la propia película, serie, etcétera. En cuanto a cosas más, a historias cercanas a la realidad, ¿no? Historias reales, sí que desde la educación, bien sea los colegios, los padres, fomentar siempre mucho el acceso a otras fuentes de información. Entender que la ficción es una fuente maravillosa, como decía Azucena, pero no es la única. Si tú quieres conocer qué pasó con los 5 de Central Park en 1986, me parece genial que veas la serie y está súper chula, pero entiende que hay hay otros documentos que te ayudan a completar esa visión. Y fomentar que eso sea, o sea, con lo de que los adolescentes hacen lo que les da la gana, que es verdad, pero también, fomentar que sea guay cosas que entre los adolescentes no son guays, como por ejemplo estar informado. Y eso yo sí que creo que es súper educacional. Por la etapa en la que se encuentran los adolescentes, ellos siempre van a tratar de un poquito ir en contra de la norma, pero eso es una cosa y otra es que no haya normas, ¿vale? Otro peligro que nos vemos actualmente es lo que os digo, cada uno en su habitación con su propio dispositivo, ¿no? Probablemente vas a ser un mejor control del contenido al que accede ese adolescente si lo está viendo en mitad de la tele en todo el salón, aunque sea un estorbo, ¿no? Pero dices, a ver qué estás viendo, te interesa, si haces una crítica constructiva, ¿no? Que no prohibírselo y que él esté cogiendo la tablet por la noche y viéndolo, que es lo que suele ocurrir. Entonces, todos hemos sido adolescentes y una cosa es que tú hagas algo sabiendo que no está bien y que probablemente con el tiempo te darás cuenta de por qué te decían que no estaba bien, y otra es que ni siquiera los padres establezcan esa norma o esa recomendación o esa opinión. Sí, yo sí que creo. Sí. O sea, tiene que, aunque los márgenes de las recomendaciones estas que se dan en el sistema PEGI son como muy estrictos y muy cuadriculados, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que según qué edad o según qué tipo de niño o qué tipo de adolescente sea, hay contenidos que les pueden generar auténticos traumas.
Claro. Películas de terror terrorífico, ¿puedo verla? Pues no, no puedes verla. O sea, no puedes ver It. Un niño de 10 años no puede ver It. En general no es... O sea, yo creo que esa prohibición tiene que estar clara. Las de contenido sexual, por ejemplo, lo que es la educación en la afectividad y la sexualidad también es muy nocivo, ¿no? Que ellos reciban toda esa información, porque es algo de lo que las familias se trata poco, ¿no? El tema de las relaciones de afecto y las relaciones de pareja, las relaciones sexuales. Es difícil encontrar una familia donde se hable con libertad, un poco por toda la historia de la que venimos, de el pecado, etcétera, etcétera, ¿no? A veces se pasa uno al siguiente extremo, de esto no se puede hablar, qué chorrada, cállate, apaga, ¿no? Entonces es un tema tabú, y entonces si ellos buscan los referentes en series donde la sexualidad está mal planteada, pues eso es un desastre, ¿no? El terror, la violencia, el tema de los consumos de drogas, yo veo muchas actividades que pueden ser de riesgo para ellas, ¿no? Porque lo pueden vivir como algo traumático o porque es algo que a esa edad ese cerebro no está preparado para recibir esa información de esa forma. Cuando hablamos de basado en hechos reales, yo cuando doy esta clase en la uni, siempre les digo, pensar en lo que es imposible que haya sido testigo nadie, ¿no? Hay un montón de situaciones en las que es imposible que haya habido un testigo. Hablando de The Crown, una conversación privada en los aposentos de la reina y el rey, nadie ha estado ahí. Por lo tanto, no dotes de credibilidad a esa escena, porque esa escena simplemente está para construir una narrativa. Y luego os decía, una de las cosas que siempre necesita la ficción y que desde el punto de vista de la no ficción no siempre se encuentra es el motivo, el por qué alguien actúa como actúa. No, eso es algo muy íntimo del personaje, de la persona. Entonces, tened ese criterio que a veces es súper difícil porque te metes en la historia y ya te has metido, pero a la hora de ver una ficción basada en hechos reales, yo siempre es la pregunta, ¿esto lo ha podido ver alguien? O sea, ¿alguien es testigo de esto y me puede decir que ha sido así? ¿O os lo han inventado para crear? Entonces, es muy útil para construir la narrativa, es muy guay, pero hay que tener en cuenta que esto sucede y qué consecuencias puede tener sobre cómo tú vas a juzgar a un personaje que lleva los nombres y apellidos de una persona real, e intentar como tener ese filtro, que es lo que estáis intentando hacer con vuestro tema. Sí. Y la desinformación puede perjudicar, ¿no? Sí, o sea, más que eso, que también, sino qué tipo de desinformación clara, sobre todo, bueno, como ha dicho Lucía en su terreno, más en el de la psicología o en cómo son los adolescentes, qué tipo de cosas son falsas. Bueno, yo creo que uno de los principales fenómenos que se repite como un patrón en las series es la adultización de la infancia, ¿no? El que haya adolescentes o incluso niños con roles que no les corresponden, ¿no? Y que los adolescentes que ven esas series se lo pueden llegar a creer o a querer ser como ellos, cosa que obviamente es imposible, ¿no? Me remito a series tipo Élite, ¿no? La independencia económica, social que tienen, ¿no? O sea, adolescentes que tienen ya vehículo propio, cantidad de poder para tomar decisiones, van con quien quieren, están con quien quieren, hacen lo que quieren, ¿no? Es muy importante que haya una familia detrás o unos profesores detrás diciendo eso no es así, eso es una serie y es imposible, ¿no? Y yo creo que ese patrón en todas las facetas de la vida y sobre todo las facetas de la vida de un adolescente que le pueden llevar a situaciones de riesgo, si se pudiera resumir en una frase, es esto, la adultización de la infancia o de la adolescencia.